En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. 32 minutos pasan de las 9 de la mañana, momento de abrir nuestro tiempo de consultorio. Ya saben, vías de contacto, aparte de YouTube, WhatsApp 609-224716 para sus mensajes, para sus notas de voz o llamadas 91-533-1851. Y hoy además de la mano de Carlos González, Site Manager de Investing.com España. Carlos, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues bien, viendo la intensidad de un mercado en la recta final de este mes de octubre, ¿cómo lo estáis viendo? Bueno, al fin y al cabo, en las rectas finales del año siempre son movidas, siempre se espera el rally, ¿no? de Semana Santa, de Navidad, ¿no? También. Sí. Ayer con las declaraciones de Powell, la bajada de los tipos de interés, las presentaciones de resultados en estas semanas monstruosas, ¿no? De tantos datos, aunque en Estados Unidos tengan el shutdown todavía del gobierno cerrado, ¿no? Que hay menos datos, ¿no? A los que podemos fijar los inversores. Son semanas muy, muy intensas y muy moviditas, como bien sabéis vosotros también aquí. Estamos vigilando muy de cerca lo que pasa con los índices. Siempre estamos hablando de esa herramienta que es Investing Pro y quería preguntarte precisamente a la hora de analizar esos índices americanos, ¿cuál es el escenario, la guía que arroja la lectura con Investing Pro? ¿Cómo lo veis? Bueno, al fin y al cabo, el tema de los índices, sobre todo americanos, estando en máximos, ¿no? Y todo el mundo se pregunta hasta dónde podemos llegar, ¿no? Hasta dónde puede ser el punto de inflexión, ¿no? Aquí hay varios factores, ¿no? Que pueden dar un poco ese punto de inflexión, esa corrección que digamos en cierta manera sana, ¿no? Uno de esos factores pueden ser las interferencias que puede tener Donald Trump, que eso está claro, como ha hecho en el pasado, ¿no? Otro punto de inflexión es los datos del mercado laboral, datos de inflación en Estados Unidos, y aquí las bajadas o recortes de tipos de interés, y aquí tiene mucho que ver la guerra Powell-Trump, ¿no? Otra vez. Aquí lo que vemos en los datos de Investing, ¿no? Y en los que vamos de datos de Investing Pro es que cada vez que se va superando un nuevo máximo, estamos más cerca, en cierta manera, de una posible pequeña corrección, ¿no? ¿Dónde? ¿Cuándo? Si tuviéramos esa bola de cristal, no necesitaríamos ni herramientas, no necesitaríamos ni datos, ni necesitaríamos nada, ¿no? Aquí el tema es ir siguiendo, en cierta manera, los mercados, ir siguiendo sobre todo las declaraciones más que datos en sí, ¿no? De cada uno de los implicados para ver dónde puede estar ese punto. Hablando del momento de la corrección y hablando, ¿no? de voces del mercado, inteligencia artificial, resultados. Luego te voy a preguntar por Meta, ya te lo voy adelantando, sobre todo después de lo que hemos visto en el After Hours. Pero vamos primero a recoger algunas de las consultas que han enviado nuestros oyentes a través del WhatsApp. Y nos dicen, mirando al mercado español: buenas tardes, tengo Acerinox a 9,5 y Arcelor a 35. ¿Cómo ven los valores y qué haría con ellos, esas siderúrgicas y acereras? Sí, podemos ver primero Acerinox, por ejemplo, ¿no? Que vemos aquí que ha tenido desde por así decirlo, desde abril, el pico, el rally que ha tenido creciente, ¿no? A lo largo de todos estos meses, tras las aranceles de Donald Trump y todos los problemas que ha habido con las acereras, ¿no? Y vemos un crecimiento bastante sostenido. Los datos del valor razonable, ¿no? Que es el valor que debería tener la acción en sí, no tanto el precio actual que le ofrece el mercado basado en 15 modelos de inversión diferentes, es un 10,38 euros por los 11,75 que tiene actualmente. Si vemos actualmente, todo el rally que está subiendo es positivo, ¿no? Con lo cual, si tienes el valor en cartera y no con rendimientos positivos, no habría signos ahora mismo de venta, por así decirlo, ¿no? Podríamos ir revisando otros datos más importantes, ¿no? Pero en cierta manera, viendo simplemente el gráfico, viendo la tendencia, podríamos esperar un poco a ver cuál es la tendencia y marcarnos un nivel objetivo de ganancias del 10, 15, 20, 25%, dependiendo de nuestro nivel de riesgo, ¿no? En el caso de, había dicho también... Arcelor. Uh-huh. Tiene 35, Acerinox se la tenía 9,5. Sí.
ahí sí que tiene una ganancia pequeña. Aquí, por ejemplo, vemos que el rally es mucho mayor. Incluso, viendo el valor razonable, nos otorga todavía un incremento al alza del 22%, con lo cual, si tuviéramos que apostar o si tuviéramos que vender una antes que otra, yo apostaría por, viendo estos datos más o menos, el apostar más por ArcelorMittal que por Acerinox, en cierta manera. Uh-huh. Saltando de sector, también vía WhatsApp, otra de las consultas que nos llega es entrar a largo plazo en Atris Health. Sí. Lo tengo aquí. Vemos también la subida, ¿no?, que tuvo el 1 de octubre prácticamente Atris Health, con subida en el último mes, por ejemplo, del 16%, que es algo bastante importante, ¿no? Ojalá si hubiéramos entrado en ese punto, ¿no?, para sumar ese 16, pero bueno, viendo los datos aquí, tiene un valor razonable del 3,81, ahora mismo 3,19, un valor al alza de 20%. Puede ser un valor que con esa tirada inicial, ¿no?, con esa subida inicial del 16%, pueda seguir esa tendencia. Viendo los datos, no me gusta el PER negativo, ni el BPA también negativo. Hay un rendimiento de capital también negativo. Bueno, tendríamos que estudiarla un poco más para ver y planificar en cierta manera una entrada, ¿no? Es cierto que el valor razonable le dan 3,81, el objetivo de los expertos de 3 analistas, tampoco es que sean muchos en este valor, 6,20. Habría que estudiar y analizar un poco más a fondo esta acción para determinar en cierta manera si merece la pena entrada a largo plazo. Escuchándote en detalle y por comprender un poco, ¿no?, ese razonamiento que acompañas con el análisis de cada uno de los títulos, decías, hablando de ese valor razonable de Atris Health, 3 analistas, con Arcelor creo que decías que eran 15. Claro, esa herramienta de investing que pones a disposición de cómo funciona, está situando ese valor razonable a partir de esos analistas. Quería que me contases un poco cómo nutrís esa información y si, por ejemplo, podríamos poner sobre la mesa una lista ahora mismo de los valores que están infravalorados, por ejemplo, aquí en el mercado español, para ofrecer esas oportunidades o esa perspectiva. Sí, no, hablando más o menos de manera resumida del valor razonable, ¿no? El valor razonable son dos cosas diferentes, ¿no? Se basa en los modelos de inversión, ¿eh? En este caso estamos viendo a Atris Health, que tiene 12 modelos de inversión diferentes, que son las métricas y los datos fundamentales del valor de la empresa, de la acción, ¿no? Y como los múltiplos y como aquellos modelos de inversión ya aprobados, que podríamos ir viendo, por ejemplo, uno a uno en detalle, analizar, descargar, comparación entre pares. O sea, hay algo mucho más detrás que simplemente un dato, ¿no?, que podemos ver aquí en resumen y que normalmente es lo que hacemos aquí en este consultorio, ¿no? Hay una explicación detrás. Claro, por eso era rascar ahí por saber. Claro, que hay que analizarlo bien, ¿no? Y no todos los valores cuentan con los mismos modelos de inversión. Hay sectores, como por ejemplo el REIT, que tiene unas características especiales, ¿no?, y el valor razonable lo detecta. Aquí en el objetivo de los expertos serían, en este caso, 3 analistas, ¿no? En otros valores más grandes, más conocidos, pueden llegar incluso a 15, 20 analistas. ¿Qué pasa? Que el precio, en cierta manera, puede llegar a coincidir más el valor razonable con el objetivo de los expertos, aunque los expertos muchas veces apuntan a una dirección y el valor apunta y los datos apuntan a otra, ¿no? Entonces, yo me baso más en los datos que en lo que pueda decir determinado experto, y teniendo más o menos eso claro, ¿no? Y hablando de, por ejemplo, valores infravalorados, ¿no? Hay una función en investing.com que podemos ver en acciones, y aquí podemos detectar un buscador de acciones, valores en tendencia, y aquí una pestañita que pone acciones infravaloradas. Si le pinchamos ahí, evidentemente, siempre y cuando seas suscriptor de Investing Pro, que luego podemos dar unos detalles de cómo hacerlo de manera sencilla, ¿no? Puedes tener aquí las acciones más infravaloradas de España y de cualquier otro mercado del mundo, ¿vale? Podríamos ver. En este caso, en España, ahora mismo, las que cuentan con un mayor potencial revalorizador son Vidrala, Aedas Home, Viscofan y Certis, todas ellas con más de un 20% de revalorización según el valor razonable de Investing Pro, ¿no? Y con unos salud de la empresa buena, el rendimiento de flujo de caja, de crecimiento, de rentabilidad, la calificación de los analistas con compra fuerte, ¿no? Unos PER
ajustados, salvo en el caso de Icertis, que se escapa un poco a 49, ¿no? Y con diversas métricas que podemos ir mirando al instante si queremos entrar en el mercado y ver acciones infravaloradas, como has dicho antes. Uh-huh. Vamos con una nota de voz. Buenos días. Quería saber la opinión del analista. Tengo Endesa y Repsol compradas con un beneficio aproximadamente de un 8% y CaixaBank con un beneficio de un 5%. ¿Cuál es la recomendación del analista? ¿Mantener? ¿Vender? Bueno, ya me dirá. Gracias, un saludo y felicidades por el programa. Gracias a ustedes siempre. Bueno, pues diferentes sectores, utility, bancos, ahí tenemos Endesa, Repsol, Petrolera, CaixaBank. Sí, en este caso lo que voy a hacer, más que mirar los datos en sí, es mirar otra función dentro de Investing Pro, que es Warrenia, que algunas veces la hemos hablado, que es el chat GTP de finanzas que tenemos nosotros en investing.com y en Investing Pro, ¿no? Y que funciona en cierta manera como lo que he comentado antes, un chat GTP de finanzas, en donde tú le preguntas aquellas dudas que tengas y la herramienta te responde en segundos analizando los datos del mercado, bolsa, finanzas, bolsas mundiales en tiempo real, basado en los datos de Investing.com y de Investing Pro, ¿no? Estaba terminando de hacer la pregunta, el prompt, la query, como queramos llamarlo, ¿no? Que tengo compradas Endesa y Repsol con ganancias del 8% y CaixaBank con ganancias del 5%. Uh-huh. ¿Qué recomendación harías para mantener y o vender estas? Esto que está diciendo es esa pregunta que está tecleando en esa plataforma de Investing Pro a ese auxiliar que es Warrenia y a ver cuál es la recomendación que hace a partir de esa pregunta. Simplemente lo has traducido lo que ha dicho esa nota de voz. Al fin y al cabo nos puede servir como nuestro analista personal, como nuestro investigador personal, ¿no? Que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, donde tenemos una capacidad inmensa, igual que utilizamos otras inteligencias artificiales generativas para preguntarles cómo hacer una receta de tortilla de patata, pues en este caso nos vale para tener todos esos datos, todas esas preguntas relativas a bolsa, mercados, finanzas, y nos va a dar una respuesta, como veis, en segundos. Hemos hecho este ejemplo en un caso real, y vemos aquí ¿qué es lo que dice Warren? Has logrado rentabilidades, pero los datos actuales sugieren que cada empresa se mueve en un escenario diferente, desde señales técnicas sobrecompradas hasta valoraciones divergentes y perspectivas mixtas de crecimiento. Y aquí podríamos ver luego más adelante la respuesta completa que daría analizando cada uno de esos valores, ¿no? Aquí, al fin y al cabo, lo que pretendemos es tener un analista y un investigador personal a nuestro alcance, ¿no? Si viéramos un poco... Es un consultorio en casa para uno mismo. Claro, si viéramos un poco más en detalle, ¿no? Pues los datos, en este caso, de Endesa, por ejemplo, ¿no? Que era uno de los datos, vemos que se ha superado ya el valor razonable, por ejemplo. Si viéramos... ¿Repsol? Repsol, CaixaBank también, sí. CaixaBank que mañana presenta resultados. Sí, Repsol vemos está teniendo un buen comportamiento. Fíjate que todavía no ha alcanzado ese valor razonable, con lo cual podríamos mantener esa empresa, y al final era CaixaBank, ¿no? También está en crecimiento después de, fíjate, un 73 en el último año % de subida, y está alcanzando ya un poco el promedio de ese valor razonable, ¿no? Son valores que los tres han tenido un crecimiento positivo en el último año y que habría que, en cierta manera, mantener o seguir por lo menos teniendo esa dinámica hasta que tengan esa dinámica alcista, ¿no? Uh-huh. Carlos, decías hace un momento una de esas herramientas que ofrece Investing Pro, como este asistente, el ChatGPT de Warrenia, realmente, que es ese asistente de inteligencia artificial que tenéis. ¿Cómo puede hacerse uno suscriptor y poder acceder a este servicio, a esta consulta en la que tú mismo le lanzas esa pregunta que llega cada día a nuestro consultorio y que resuelve? Sí, no, el tema es bastante sencillo.
a través del código QR, a través del link de descripción del vídeo de YouTube, pues tenéis un link. Aquí podéis ver aquellas información referente a Investing Pro, ¿vale? Y una vez visto más o menos todo aquello, pues podemos ver lo que entra en cada plan. Hay 2 planes, Investing Pro básico, por así decirlo, y el Pro Plus, que cuenta con más funciones, ¿no? Simplemente es dar en suscribirse, y por ser oyentes de Radio Intereconomía tenéis un descuento adicional del 15%, ¿ves? Utilizando el código Intereconomía. Aquí vemos el descuento, y por ejemplo el plan básico de Investing Pro de un año se quedaría en 81,50 euros al año, que serían menos de 8 euros al mes, ¿no? Si hiciéramos un cálculo así rápido, ¿no? Con lo cual es una oferta bastante interesante si te interesa estar metido en los mercados, tener una ayuda adicional, ahorrarte tiempo y ver un poco cómo se puede avanzar el comportamiento del mercado con todas las funciones. Pues ahí queda esa fácil forma de acceder, además con ese descuento para los oyentes de Intereconomía. Antes, preguntaba yo al inicio de sesión, te voy a preguntar por Meta, porque las Big Techs siempre son la creen de la creen en el mercado, pero el batacazo en After Hours también de la de Mark Zuckerberg, eso ha sido uno de los grandes titulares de la madrugada. Por el lado fundamental, a la hora de mirar ese valor razonable, ese precio al que cotiza, quería preguntarte, ¿cómo lo ves? Sí, tenemos aquí la información de Meta. Como vemos aquí en la preapertura del mercado, o el After Hours, como se suele decir también, vemos la caída de casi de un 7,5%, ¿no? Se encuentra ya en $696, de los 751. Vemos que se acerca un poco al valor razonable, un poco en cierta manera que Investing Pro le otorgaba, ¿no? A este valor. Y hombre, esta caída se debe, si no he visto mal antes, a una partida de impuestos que ha tenido que pagar y que ha tenido que tiene que ingresar una gran cantidad de dinero, ¿no? En este caso. Podríamos ir al apartado de noticias dentro de Investing Pro, ¿no? Y ver un poco aquellas noticias que pueden encontrarse dentro de Meta, ¿no? O dentro de aquellos apartados de Meta, ¿no? Podríamos ir viendo también otros apartados de tema de dividendos, tema de resultados, por ejemplo, cuando presentó resultados el otro día, ver los datos fundamentales de la empresa y ver cómo se está comportando, ¿no? En cierta manera, los ingresos, el beneficio bruto, todos los datos adicionales que puede tener para tomar una decisión sobre Meta en este caso, ¿no? Ahora mismo pues la caída es muy fuerte, habría que ver hasta el inicio de la apertura del mercado para ver si se mantiene, si se recupera un poco, ¿no? Pero los datos que salen ahora o después incluso de cerrar el mercado ayer no son positivos. Al fin y al cabo son caídas que en estas grandes compañías un 5%, un 6% de caída equivale a muchos millones de dólares y asusta un poco. Precisamente no es un chicharro, eso siempre lo hablamos en redacción. Es que, ojo, al que hay un 5... Claro, no es un 5... Con que un 8 ya. Claro, un 5 en un chicharro está bien, pero es que un 5 o un 8 en una gran compañía, o mira al caso contrario, ayer Nvidia, la subida que tuvo, que consiguiendo por primera vez, ¿no? Los 5 trillion, pues... no subió más de un 5 o un 6% en bolsa, pero claro, en una de estas compañías se nota un montón. Vamos a ir con más consultas. Vía YouTube, en el canal nos pregunta por Ori, O-R-Y. José Mari dice, ¿me puede analizar Ori como tal? No dice que la tenga comprada ni precio. Pero, sí. ¿Qué dice? Sí, no, se refiere, imagino, a Horizon Genemics. Sí, por el ticker ORI, sí, cayendo entonces, hoy 1,5%. Eso es, un cambio diario de 1,42, 1,5%. El valor razonable es 2,70 cuando ya ha alcanzado los 3,48. Si vemos el crecimiento el que ha tenido en este último año, más de un 108%. Sí que es cierto que los objetivos de los expertos le dan un crecimiento mucho mayor, sin embargo los modelos de inversión, por así decirlo, 8 modelos de inversión, no le otorgan tanto esa confianza, ¿no? Habría que estudiar un poco más, pero bueno, vemos aquí varios datos también en negativo, ¿no? De esta empresa, de rendimientos también. Estas empresas al final que operan
en mercados de salud, de biofarma, que son relativamente pequeñas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado a la hora de invertir en ellas, ¿no? Y no dejarnos fiar en algún analista o en algún gurú, ¿no? Que pueda ofrecer grandes beneficios por la compra de esta acción, y ver un poco los datos que hay detrás de estas empresas, o si, por ejemplo, en este caso, viendo simplemente el gráfico, si hubiéramos entrado a lo mejor en esta zona de 1,43, 1,49, hubiera sido una buena opción. O sea, vemos el rally que ha tenido descendente, aquí ver la caída de mínimos, y aquí como si hubiéramos conseguido entrar en esta zona de mínimos, pues al final hubiéramos obtenido un poco de beneficio, ¿no? Entrar ahora tiene más riesgo, sin duda. Mirando otra pregunta vía WhatsApp, y además, mira, dice, para largo plazo, SACIR o MAPFRE. No sé si aquí vamos a acudir a Warren EA o cómo vas a responder. Mira, aquí teníamos la respuesta anterior de Endesa, Repsol, CaixaBank, las valoraciones y fundamentales, de dónde queda más gasolina de las tres, ¿no? Con lo cual vemos un poco la respuesta que puede dar, en cierta manera, muy completa sobre la rentabilidad, ¿no? Que puede tener y qué hacer con cada uno de esos valores, ¿no? En este caso podríamos preguntar si... ¿Para largo plazo? A largo plazo es... ¿SACIR o MAPFRE? Hablamos de la aseguradora, también de infraestructuras. Hoy que tenemos las acciones de SACIR que cotizan a 3,90. Sí, podemos ir viendo aquí. A ver, comparto esta pestaña y mientras... MAPFRE la tenemos, por cierto, hoy planita en 4 euros. Sí, si vemos aquí, por ejemplo, SACIR ya ha superado el crecimiento, el valor razonable, 3,90, así que viene con un crecimiento grande. Si viéramos en concreto la parte de MAPFRE, como dices, ¿no? Sin cambios significativos, con un crecimiento en el último año también muy importante, también superando ese valor razonable. Al fin y al cabo, ya está la respuesta de Warren EA, rentabilidad de MAPFRE, rentabilidad en un año, dividendo, valoración, expectativas. ¿Ves? Le da una sobrevaloración del 6% MAPFRE, 26% en SACIR, los riesgos y señales de alerta, la evolución y el momentum de cada una de ellas, con un par de gráficos, y el resumen final, ¿no? Que para un inversor a largo plazo, MAPFRE ofrece mayor estabilidad, menor riesgo y mejor rentabilidad, mientras que SACIR se acerca a su techo tras un fuerte ciclo alcista y con una estructura de deuda mucho más agresiva. Bueno, con simplemente ver el último párrafo, ¿no? O la parte de todos los datos que puede ofrecer, ya vemos que para una entrada en largo plazo, MAPFRE ofrece más estabilidad que SACIR, que ya por lo visto tiene más posibilidades de haber subido, ¿no? Alcanzado su techo ahora mismo. Viendo las consultas, yo quería preguntarte, porque estamos en medio de la campaña de resultados y es verdad que lo técnico no siempre, ¿no? Tiene que se mueve, ¿no? En paralelo también a lo fundamental, pero estamos en medio de la publicación de grandes bancos, también de esas grandes tecnológicas, por supuesto, pero esta semana, que además termina la presentación de resultados de la banca del IBEX, hemos visto dentro del financiero a MAPFRE. No sé si tienes, o se puede hacer un ranking o se puede comparar los bancos del IBEX para ver quién está mejor, peor valorado, por medir la fotografía del sector. Sí, sé que hoy ha presentado resultados, si no me equivoco, BBVA. Sí. Las acaba de resultar. Le presentar la semana pasada ayer Santander. La semana pasada fue Bankinter. Sí, podemos hacer una pregunta, ¿no? Y mientras vamos viendo otro valor, ¿no? Analízame las últimas presentaciones de resultados de los bancos españoles entre el 20 de octubre y el 30 de octubre. Bueno, pues a ver, mientras responde, Iberdrola, ¿hasta dónde puede llegar? Porque decías, vamos a ver otro valor, si no. Sí, en lo que las respuestas las hace
relativamente rápido, no tenemos que esperar mucho, pero para no perder tiempo en lo que vemos. Claro, por eso, sobre todo, porque además hay muchas veces que dicen, es que no todos miramos la pantalla porque no todos nos ven por YouTube. Sí, hay que tener en cuenta también eso. Muy bien, en Iberdrola pasa un poco lo mismo, ¿no? Que después de un rally alcista del 32%, ese precio supera el valor razonable con una sobrevaloración del 20%, ¿no? Con lo cual es posible, todavía podría quedarle un poco más de gasolina, ¿no? Pero es posible que la racha, en cierta manera, alcista de Iberdrola puede haber terminado o terminará en breve, ¿no? Si viéramos aquí el resumen de los bancos españoles, simplemente el momento antes de la oleada, mucho en juego, próximos resultados. Bueno, se podría ver un poco más en detalle. Lo vemos otro día, si no. Carlos González de Investing.com, ha sido un placer este tiempo de análisis. Hasta la próxima, gracias. Muchas gracias, hasta la próxima.